Buenos días, el día de hoy vamos a complementar el trabajo de estequiometría con tres temas que son el reactivo límite, la pureza de los reactivos y el rendimiento de una reacción química. Estos tres temas se complementan con lo trabajado hasta ahora y en un mismo ejercicio se pueden desarrollar todos los temas vistos desde el balanceo, cálculos estequiométricos, el tema de óxido-reducción y estas tres factores adicionales. Vamos primero a introducir el concepto de reactivo límite para que vamos haciendo cada uno de los temas y luego los juntamos todos en un ejercicio. Para hablar de reactivo límite vamos a cambiar un poquito de química a otra cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, de comida. Supongamos que queremos preparar sándwiches. Y para preparar sándwiches, todos sabemos que necesitamos tajadas de pan. También necesitamos tajadas de jamón. Y supongamos que también le vamos a agregar queso. Todas estas componentes para un sándwich muy sencillo, con pan, con jamón y con queso, digamos que podemos preparar sándwiches, ¿cierto? Esto es similar a lo que nosotros trabajamos en una reacción química. En este caso el pan, el jamón y el queso serían nuestros reactivos y lo que formamos es sándwiches. Ahora, el concepto de balanceo en una ecuación química, recuerden que involucraría complementar muy bien las cantidades necesarias a la izquierda y balancearlas con las de la derecha. En nuestro caso vamos a imaginar el sándwich. Para prepararlo requerimos 2 tajadas de pan, entonces pongo un 2. Si pensamos en el jamón, supongamos que a cada sándwich le vamos a poner 2 tajadas de jamón, una en cada rebanada de pan. Y en el cuanto al queso, vamos a suponer que solo vamos a poner una. Entonces, en mi ecuación, 2 tajadas de pan con 2 tajadas de jamón y con una de queso me forman un sándwich. Muy bien. Esta sería, entre comillas, la ecuación o la reacción balanceada. En el caso del reactivo límite, lo que sucede es que mis ingredientes o mis reactivos en la ecuación están en cantidades limitadas o finitas. No tengo todo lo que yo quiera, sino que los reactivos tienen un cierto límite. Entonces vamos a suponer que abrimos la nevera. Abro mi nevera y me encuentro 10 tajadas de pan. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que me encuentro con 7 tajadas de jamón. Y cuando miro el queso encuentro 8 tajadas de queso. Y a partir de estos ingredientes yo quiero hacer sándwiches. Entonces todos tres están en cantidades limitadas. O sea, no hay todo el pan que yo quiera, ni todo el jamón, ni todo el queso. Solo tengo estos ingredientes. Vamos a mirar cuántos sándwiches en realidad podemos formar. Entonces, este primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concentrarnos en cada uno de esos ingredientes sin pensar en los demás. Si yo solo me concentrara en el pan para hacer sándwiches y no pienso en los demás, solo en el pan. Si tengo 10 tajadas de pan y para cada sándwich necesito 2, entonces digamos que podría preparar 5 sándwiches. Ahora voy a mirar el jamón. Tengo 7 tajadas. Cada sándwich se necesita 2. Entonces me alcanzan para 3,5 sándwiches. O sea, podría hacer 3 sándwiches y medio con la tajadita de jamón que queda ahí, ¿cierto? Y si yo pienso en el queso, como cada sándwich lleva una, si tengo 8 tajadas, en teoría yo podría hacer 8 sándwiches.
Ahora, eso es mirando cada ingrediente por separado, pero cuando yo voy en realidad a hacer los sándwiches, yo con cuál de estos números trabajo. Yo puedo hacer 8 sándwiches. Según el queso, sí, pero según el jamón y el pan, no alcanzo a hacer 8 sándwiches. En total, de estos ingredientes, yo puedo ver que el que me está limitando la producción de sándwiches es el jamón. Es el que me permite hacer menos sándwiches. Yo puedo tener mucho queso y mucho pan, pero si se me acaba el jamón, no voy a poder hacer más de 3 sándwiches y medio. En ese orden de ideas, al jamón lo llamamos el reactivo limitante. Entonces diríamos aquí que el jamón es el reactivo límite o limitante. Ambas formas de llamarlo es correcto y la podemos encontrar con los dos nombres en la literatura. Lo podemos llamar reactivo límite o reactivo limitante. Entonces esa es la idea de la parte de reactivo límite en una reacción. La diferencia, no vamos a trabajar con comida ni vamos a hacer sándwiches, sino que estamos hablando de reacciones químicas. Pero el tratamiento es igual. ¿Cuál de ellos es el que limita mi reacción? Y con ese es con el que yo trabajo en la vida real. Yo no voy a calcular los sándwiches que se forman ni con el queso ni con el pan, sino con el reactivo que se acaba primero, que en este caso sería el jamón. Ahora, extendiendo o exportando este concepto a una reacción química, entonces vamos a ver cómo funciona esto en un ejercicio. Vamos a hacerlo para esta ecuación química que se les ha presentado en varias oportunidades cuando estamos hablando de estequiometría. Fue la primera que les mostré, que es la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno gaseosos. Este ejercicio dice, hay 10 moles de H2 y 7 moles de O2. ¿Cuántas moles de agua se pueden formar? ¿Qué veo yo de diferente a los ejercicios anteriores? De los dos reactivos que están a mi izquierda de la ecuación, hay cantidades limitadas. Si recuerdan, hasta el momento las ecuaciones o los trabajos en estequiometría me daban una cantidad de alguno de los dos y me pedían averiguar cuánto se producía. Yo no me tenía que preocupar por el otro reactivo porque se asumía que había suficiente. Aquí ya no puedo decir que hay suficiente, los dos están en cantidades limitadas. ¿Cuánta agua puedo formar? Necesito trabajar con el reactivo que se acaba primero o el que llamamos reactivo límite. Primero pues necesitamos saber quién es para poderlo hacer. Primer paso siempre, balancear la ecuación, en este caso ya se encuentra balanceada. Segundo paso, determinar quién es el reactivo límite. Para este paso de reactivo límite tenemos dos métodos. Yo voy a explicar ambos métodos. La idea es que ustedes sigan el que más les guste, no tienen que hacer los dos. Por lo general las personas suelen preferir el segundo método, pero igual pues la herramienta de ambos métodos se les va a dar para que ustedes escojan el de su preferencia. El método 1 sería similar a lo que hicimos con los sándwiches. Sería mirar cada uno de ellos por separado, como nuestros ingredientes, y ver cuánta agua puedo formar. Vamos a pensar en él como el jamón, como el queso o la pan, y acá como los sándwiches, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Si yo solo pienso en él, con esta cantidad que me dieron, cuánta agua puedo formar. Y si yo solo pienso en el oxígeno, con esta cantidad que me dieron, ¿cuánta agua puedo formar? Similar a lo que trabajamos aquí arriba. Entonces empezamos. Hay 10 moles de H2. Y hay 7 moles del otro ingrediente o del otro reactivo. Muy bien. Vamos a pensar,
Si solo fuera por cada uno de ellos, ¿cuánta agua yo podría formar? Empecemos con el hidrógeno. El hidrógeno es el primero de ellos. Tengo 10 moles, ¿cierto? Entonces mi idea es 10 moles. ¿Cuánta agua podrán formar? Si 2 moles forman 2 de agua. Sus coeficientes en la ecuación balanceada. Quiero cancelar moles de H2. Su coeficiente es 2. Entonces acá irían 2 moles de H2. Me permiten formar 2 moles de H2O. ¿Por qué? Porque en la ecuación los coeficientes son 2. 2 moles de H2 forman 2 moles de agua. 10 moles, que es lo que yo tengo, ¿cuántas me permitirán formar? Ustedes obviamente ven que 2 sobre 2 da 1, entonces 10 por esto será el mismo valor. Serán 10 moles de agua. Ahora vamos a mirar el otro caso, con el oxígeno. Yo veo una mol forma 2. 7, ¿cuántas formarán? Entonces 7 moles de O2, como quiero cancelar moles de O2, aquí abajo va una mol, porque es el que está en la ecuación, su coeficiente es 1, forma 2 moles de H2O. Y cuando hacemos esta operación, 7 por 2 dividido 1 nos da 14 moles de H2O. Ahora observemos, como cuando estábamos hablando de los sándwiches. Si fuera por el hidrógeno, yo podría formar 10 moles de agua. Si fuera por el oxígeno, yo podría formar 14. ¿Cuál de los dos en realidad es el reactivo límite? Es el hidrógeno, porque él es el que me permite formar menos agua. Yo podría hacer más con el oxígeno, pero se me acaba el hidrógeno. Entonces este hidrógeno lo llamaríamos el reactivo límite. ¿Sí? Él es el reactivo límite porque él es el que no me permite continuar con la reacción. Se acaba primero que el oxígeno. Esto en cuanto al primer método. Quiero explicarles ahora el segundo método con el que se puede determinar quién es el reactivo límite. El segundo método consiste en lo siguiente. Vamos a tomar otra vez las cantidades que nos dieron. Nos dicen que hay 10 moles de H2 y nos dicen que hay 7 moles de O2. Hasta aquí pues escribimos lo mismo que habíamos escrito aquí. ¿Cuál es la variante? Vamos a dividir estos números por sus respectivos coeficientes en la ecuación balanceada. El coeficiente del H2 en la ecuación balanceada es 2. Entonces voy a dividir por 2. El coeficiente del oxígeno en la ecuación balanceada es un 1. Entonces voy a dividir por 1. Cuando hacemos la división, 10 dividido 2 nos da 5. Y el segundo caso, 7 dividido 1 nos da 7. En este procedimiento llamado método 2, el reactivo límite es el número más pequeño de los dos, que en este caso es este. El 5 es más chiquito. Aquí R le estoy abreviando reactivo límite. Como este es más chiquito, este es el reactivo límite. Y miren que es lo mismo que concluimos con el método 1. De pronto este método es más corto. No obstante, les sugiero siempre estar muy atentos si trabajan con el método número 2. ¿Por qué? Porque hasta acá yo no he calculado cuánta agua voy a formar. Yo solamente encontré quién se acaba primero, quién es mi reactivo límite. Ahora que voy a calcular cuánta agua puedo formar, yo ya sé que tengo que trabajar con el hidrógeno. Entonces, ¿cómo calculo cuánta agua puedo formar? Con la cantidad de hidrógeno que tengo. ¿Cuánto tengo? 10 moles. No tengo 5 moles y aquí es donde está la cascarita de la que les hablaba. Cuando hayan el reactivo límite, muchas personas empiezan a trabajar con este 5. Recuerden que este 5 solo era para comparar cuál era el número más pequeño.
Pero ¿cuánto hidrógeno tengo yo en realidad? Tengo 10 moles. Yo tengo 10 moles para hacer agua. No tengo 5. Entonces hay que trabajar con 10. Eso es lo que siempre tenemos que tener claro y recordar. Entonces decimos hay 10 moles de H2. Y quiero averiguar cuántas de agua se pueden producir. ¿Qué decimos? Que 2 forman 2. Entonces yo digo 2 moles de H2, que son las que quiero cancelar, producen 2 moles de H2O. Nuevamente eso nos va a dar 10 moles de H2O. Es el mismo resultado que habíamos obtenido aquí, pero recuerden que si yo uso este método, yo no había calculado esto todavía, ¿cierto? Entonces puedo formar 10 moles de agua. Esa es la respuesta a la pregunta en este caso. Vamos a hacer un ejercicio más para aterrizar más ese concepto y que quede mucho más claro. Miremos este ejemplo. Este es nitrógeno gaseoso, reacciona con hidrógeno gaseoso para producir amoníaco, ¿sí? Esta sería la ecuación química. Nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso forman amoníaco. Y el enunciado dice, ¿cuántas moles de amoníaco, NH3, se pueden formar a partir de 3 moles de N2 y 6 moles de H2? Nuevamente, ¿cómo reconocer un problema de reactivo limitante? Miren que de los dos ingredientes o de los dos reactivos hay cantidades limitadas. En ese caso identifico que tengo un problema de reactivo límite. La pregunta es, ¿cuánto de esto puedo formar si solo tengo 3 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno? Uno de los dos probablemente se va a terminar primero que el otro y me va a limitar la reacción química. Antes que nada vamos a continuar con el balanceo, que es lo principal. Yo si no tengo la ecuación balanceada, nada de lo que calcule va a quedar correctamente hecho. Observamos 2 nitrógenos, aquí hay 1, aquí hay 2 hidrógenos y aquí hay 3. Entonces ya eso me indica que está desbalanceada. Para que hayan 2 nitrógenos a la derecha, cambio el coeficiente de adelante. Tengo 6 hidrógenos y aquí hay 2, entonces pongo un 3 adelante para que tengan los 6. Y ya está balanceada. De paso, yo creo que podríamos hacer un pequeño recuento de la parte de óxido-reducción. Entonces voy a escribir los números de oxidación de ellos para que practiquemos quién se oxida y quién se reduce. Recuerden que el nitrógeno, cuando está así sea con el mismo, entonces su número de oxidación es 0. Lo mismo para el hidrógeno, ¿sí? Así esté con el otro hidrógeno, pero no están combinados con otros elementos, entonces números de oxidación son 0. Cuando ya sí están combinados, el hidrógeno es más 1, como está 3 veces, 3 por 1, 3, y toda la molécula está neutra, al nitrógeno le corresponde un menos 3. Aquí, rapidito, de 0 a menos 3, ganó electrones. Decimos que el nitrógeno ganó, el que ganó electrones se reduce, y si el nitrógeno los ganó, este que está de 0 a más 1 los perdió. El hidrógeno perdió, por lo tanto se oxida. Muy bien, ahí solamente como para hacer un poquito de incorporar ese tema aquí, aunque no lo estaban preguntando.
Ahora sí, ya tengo la ecuación balanceada y la idea es ver cuánto de este amoníaco puedo formar si tengo estas cantidades limitadas. Voy a usar el segundo método, es decir, voy a escribir 3 moles de N2 y 6 moles de H2. Voy a dividirlos a ellos por sus respectivos coeficientes. El de N2 es un 1, entonces este va dividido por 1. El de hidrógeno es un 3, entonces a esto lo divido por 3. 3 dividido 1 da 3 y 6 dividido 3 da 2. De estos dos, el número más pequeño es el reactivo límite. ¿Quién es? El hidrógeno. Y observen que a pesar que de hidrógeno habían 6, es más que 3, él es el que se acaba primero. ¿Por qué? Porque su coeficiente es más alto en la reacción química. Para calcular cuánto amoníaco se forma, voy a trabajar con el hidrógeno, con el reactivo limitante. Entonces, ¿cuánto tengo? 6 moles de hidrógeno. Ojo, no tengo 2. Esto solo era para saber quién se acababa primero. Yo tengo 6 moles de hidrógeno y ahí es donde está la cascarita de esto. 6 moles de hidrógeno. Ahora, queremos comparar el hidrógeno con el amoníaco. 3 moles permiten formar 2, pero yo no tengo 3, yo tengo 6. Muy bien. Si 3 moles permiten formar 2, ¿estas cuántas permitirán formar? Recuerden, pongo abajo en el denominador el que quiero cancelar, que son las moles de hidrógeno, o sea, 3 moles. Y arriba las que se forman, 2 moles de NH3. Cancelamos las moles de hidrógeno y esta operación 6 por 2 dividido 3 da 4 de NH3. Esta sería la respuesta. A partir de estos ingredientes limitados, yo puedo formar solamente 4 moles de NH3. Hasta ahí entonces tenemos 2 ejemplos claros de cómo funciona el reactivo limitante. En estos 2 casos ha habido algo y es que nos están dando los ingredientes o los reactivos, para no seguir hablando de esta noche, sino de ahora en adelante de reactivos y productos, están en moles, pero ellos también me los pueden entregar en gramos. Entonces va a ser como el siguiente paso para hacer un ejercicio, pero también antes de eso quiero discutir el segundo concepto, introducirlo de una vez, que era hablar de la pureza de los reactivos. Era uno de los temas que íbamos a trabajar y nos queda faltando el rendimiento. La pureza de los reactivos hace referencia a que muchas veces esos reactivos que están en mi reacción o que yo voy a usar en el laboratorio no son 100% puros, pueden estar contaminados, tener unas pequeñas trazas, dependiendo del tipo de reactivo. Entre más puro se desee, más es su valor, más costoso. Entonces, como esos reactivos siempre pueden tener unas pequeñas impurezas, eso va a afectar la reacción, porque esas impurezas no van a generar el producto que yo quiero, van a producir menos de lo que yo quisiera que se formara, y lo tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a mirar eso, cómo afectaría una reacción con el siguiente ejemplo. Nos dicen, para esta reacción, Na3PO4 más BaNO3 2 forma Ba3PO4 2 más NaNO3. Y nos dicen, hay 3,50 gramos de Na3PO4 y hay 6,40 gramos de BaNO3 2. Tienen una pureza del 95%.
Y la pregunta es, ¿cuántos gramos de Ba3PO42 se pueden formar? Este sería un ejercicio en donde ya estamos involucrando otro concepto adicional que es la pureza. Entonces miremos esta reacción. Esto es si recuerdan, en la parte de oxidorreducción hablamos de este ion, se llama ion fosfato de sodio, reacciona con nitrato de bario y forma o produce fosfato de bario y nitrato de sodio. Comencemos con lo más importante, que es un balanceo: 3 sodios, un sodio, 3 barios, un bario, o sea, no está balanceada. Voy a empezar con el bario. Entonces miremos que aquí hay 3 barios. Para que hayan 3 a la izquierda, pongo un 3. Ahora miremos los nitrógenos. Este NO3 con ese 2 afuera significa que todo esto que está dentro del paréntesis se repite 2 veces. Por lo tanto hay 2 nitrógenos. Y está repetida la molécula 3 veces. Entonces es 2 por 3, 6 nitrógenos. A la derecha solo hay 1. Para que sean 6 debo poner un 6 adelante. Cuando hay 6 sodios, yo vengo aquí a la izquierda y veo que solo hay 3, entonces debo poner un 2. Miremos el fósforo, 2 fósforos. Aquí este 2 también el desfósforo. Y por último nos falta verificar los oxígenos. 4 por 2, 8. Recuerden que este 2 también es del oxígeno. 3 por 2, 6. Y por 3, 18. O sea, 18 por aquí y 8 por aquí nos da 26. Aquí 4 por 2, 8. Y aquí 6 por 3, 18. 18 y 8, 26. La ecuación queda balanceada. A nivel de oxidorreducción también podemos practicar esa parte antes de comenzar aquí. Miremos los números de oxidación. El del oxígeno es un -2. El sodio pertenece al grupo 1, será +1. 4 por -2, -8. 3 por 1, 3. Entonces a él le corresponde +5. Él es, en este caso, -2. Si ustedes recuerdan, yo les había enseñado que el ion nitrato tiene un signo negativo. Entonces, acá 3 por -2, -6. Para que me quede -1, el nitrógeno debe ser +5. Porque en total el NO3 debe tener una carga negativa. Como está repetida 2 veces, esto da -2. El bario pertenece al grupo 2, es +2. Necesitamos que al final todos sumen 0. En la derecha, esto me da -2. El fósforo en un fosfato es +5. Si ustedes recuerdan, el signo o el número de oxidación final de todo el ion fosfato era -3. Eso también lo vimos en ese video. 2 por -3, -6. Acá esto debe sumar +6. Como está 3 veces, entonces es +2. Y finalmente aquí -2 +1 por ser del grupo 1 y el +5 para que todo quede 0. Es decir, -6 +5 -1 y +1, 0. Si miramos acá, ustedes van a ver que el sodio, el fósforo, el oxígeno, el bario, todos ellos mantienen su número de oxidación. Nadie cambia. ¿Qué significa esto? Que no es una reacción redox. ¿Cómo así? En esta reacción química no hay transferencia de electrones. No todas las reacciones químicas necesitan transferir electrones. Esta es una en donde no se hace transferencia de electrones. Entonces vemos que sus números de oxidación se mantienen para todos. Nadie pierde y nadie gana electrones.
Retomando entonces ahora sí el concepto. Este es un ejercicio de reactivo límite porque para los dos que reaccionan hay cantidades limitadas. Y me introducen algo nuevo. Resulta que estos reactivos no están puros en un 100%. De estos 3,50 gramos de este compuesto, el 95% es en realidad de esto. El 5% restante son impurezas. ¿Y qué pasa con esas impurezas? Esas impurezas no me van a llevar a esta reacción. De este nitrato de bario que tengo, lo mismo, el 5% restante no va a contribuir a la reacción. Entonces debemos tener en cuenta esa pureza para proceder con el cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a establecer de esa cantidad cuánto en realidad es de mi compuesto. De estos 3,50, cuánto en realidad es de él. El 95%, el otro 5% es basura que no me interesa qué es, pero no sirve para mi reacción. Entonces a 3,50 gramos de Na3PO4 le vamos a sacar el 95%. ¿Cómo se saca el 95%? Se multiplica por 95 y se divide por 100. O sencillamente se multiplica por 0,95. Entonces vamos a hacer ese cálculo. 3,50 por 0,95 nos da 325 gramos de Na3PO4 puros. Estos 3,50 gramos que yo tenía no estaban puros, tenían 5% de impureza. Esto ya sí es totalmente puro, este es el 95%. Hacemos lo mismo para el otro. Hay 6,40 gramos de BaNO3 2. Y como también está puro al 95%, entonces multiplicamos por 0,95, que es lo mismo que multiplicar por 95 y dividir por 100. Entonces hacemos el mismo procedimiento en la calculadora. 6,40 por 0,95 y eso nos da 6,08 gramos de nitrato de bario puros. Y estos son con los que yo voy a trabajar porque yo necesito saber lo que en realidad va a contribuir a mi reacción química. Resulta que los dieron en gramos. ¿Qué debemos hacer? Recuerden siempre pasarlos a moles. ¿Cómo se pasa de gramos a moles? Necesitamos los pesos moleculares o pesos formulares de cada uno de esos compuestos. Empecemos con el primero, 3,325 gramos de Na3PO4. Ese ya está puro. Voy a pasarlo de gramos a moles. Para pasarlo de gramos a moles necesitamos saber cuál es su peso molecular. Necesitamos la tabla. Vemos en la tabla que el sodio pesa 23 y está 3 veces, entonces será 3 veces 23. Más el peso del fósforo, que si ustedes buscan pues puede redondear a 31, y hay 4 oxígenos, cada uno pesando 16. Entonces debemos hacer ese cálculo en la tabla. Serían 3 por 23 más 31 más 4 por 16. Eso nos daría 164 gramos por cada mol. Como yo quiero cancelar gramos, gramos va abajo. 164 gramos es una mol y cancelamos los gramos. Muy bien. Entonces decimos 3,325 dividido 164. Eso como es un número muy pequeño dividido un número relativamente grande, vamos a escribirlo mejor en notación científica. Quedaría 2,03, haciendo un redondeo, por 10 a la menos 2 moles de Na3PO4. Ya lo pasé a moles. Debemos hacer lo mismo con el otro compuesto.
obviamente con la cantidad que está pura, no con la que tenía las impurezas, sino con la cantidad pura. Entonces a él le vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar 6,08 gramos de BaNO3,2 por, vamos a pasarlo a moles. Tenemos que saber primero el peso molecular de ese compuesto. Entonces vamos a la tabla, buscamos al bario, vemos que es 137,34, ese no lo debemos redondear porque está lejos del 137 y mucho más del 138. Como está dos veces, entonces voy a duplicar el peso de lo que está dentro del paréntesis. Voy a poner dos veces, este 2 es este 2, ¿sí? Y adentro lo que pesa lo de adentro. El nitrógeno, vamos a la tabla, pesa 14 y hay 3 oxígenos, cada uno pesando 16. Entonces vamos a sumar todo eso, 137,34 más dos veces, abrimos el paréntesis, 14 más 3 por 16. Eso nos da 261,34 gramos por mol. Acá escribo 261,34 gramos y arriba una mol. Y hacemos ese cálculo. Entonces a 6,08 lo dividimos por 261,34. Nuevamente notación científica. Da 2,33 por 10 a la menos 2 moles de nitrato de bario. Hasta aquí lo único que hemos hecho es pasar de gramos a moles cada uno de los reactivos, porque para trabajar en estequiometría requerimos trabajar en moles. Ahora voy a ver cuál de estos dos se acaba primero. Recuerden que fue el método que aprendimos para ver quién se acababa primero, era observar la ecuación balanceada y dividirlos a ellos por sus respectivos coeficientes. El coeficiente del fosfato de sodio es 2. El coeficiente del nitrato de bario es un 3. Entonces, vamos, a este se dividiría por 2 y a este se le dividiría por 3. Esto pues lo podemos hacer con la calculadora. No obstante, yo quiero que analicemos una cosa sin usar la calculadora, y es 2,03 y 2,33 son dos números relativamente similares. Ambos están por 10 a la menos 2. Las cantidades de los dos están parecidas en moles. Este número hay que dividirlo por 2 y este número hay que dividirlo por 3. Es creo que bastante obvio que este va a ser más pequeño porque lo voy a dividir por un número más grande. Si quieren, de todas maneras podemos realizar esas divisiones para que ustedes lo comprueben. 2,03 dividido 2, esto va a dar 1,02 por 10 a la menos 2, y si lo hacemos para el otro, 2,33 dividido 3, este sería 7,77 si redondeamos, pero por 10 a la menos 3. Cuando comparamos estos dos numeritos, es evidente que este es más pequeño, ¿sí? Es decir, este será mi reactivo limitante, porque él se acabaría primero, porque de estos dos numeritos que resultan, este es más chiquito. Como les había dicho, no era necesario hacer la división para darse cuenta que este número iba a salir más pequeño. Los números yo sé que no es más chiquito, pero recuerden que este es por 10 a la menos 3. O sea, este tiene un 0 a la izquierda más que el otro, entonces este número es más pequeño. ¿Qué significa? Que yo voy a usar el cálculo de mi reacción química con el nitrato de bario, devolviéndome a la ecuación. El que se va a acabar primero es este, ya lo identifiqué.
La pregunta es cuánto de esto se puede formar. Entonces necesito saber cuánto voy a formar de este si este es el que se acaba primero. Miremos que 3 de este forman una de este. Sus coeficientes en la ecuación son 3 y 1. Como tengo que pasar aquí abajo para que recordemos eso. ¿Cuánta cantidad de este compuesto tengo? Tengo 2,33 por 10 a la menos 2 moles. Esto solo era para saber quién se acababa primero. Esto es lo que yo tengo. Hay 2,33 por 10 a la menos 2 moles de nitrato de bario. Y según la ecuación balanceada que está arriba, 3 moles de BaNO3, 2 forman una mol de Ba3, PO4, 2. Observémoslo acá arriba. ¿Sí? 3 moles forman una. Por eso los coeficientes que escribí aquí, 3 y el 1 arriba. Cuando cancelamos acá, entonces vamos a tomar ese numerito, el 2,33 por 10 a la menos 2, y lo vamos a dividir por 3. Eso nos dará 7,75 tengo yo acá por 10 a la menos 3. Estas serán ahora moles de Ba3, PO4, 2. Esto es lo que se alcanza a formar, calculado con el reactivo limitante. Si varían un poquito los decimales para ustedes no hay problema. Yo cuando use aquí este número estoy usando todo el número que me sale en la calculadora y no mochado hasta acá. Bien, entonces no hay gran problema porque cambia un poquito el decimal. Esta cantidad está en moles, pero a mí me preguntaron cuántos gramos se van a formar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esto de moles a gramos. Es decir, vamos a convertir las 7,75 por 10 a la menos 3 moles de fosfato de bario, lo vamos a pasar a gramos. Para pasarlo a gramos yo necesito saber este fosfato de bario cuánto pesa. Entonces hagámoslo, son 3 barios, 3 veces 137,34 más 2 veces, abro paréntesis, recuerden que este paréntesis está 2 veces, por eso lo pongo 2 veces, el peso del fósforo, que es 31, más 4 veces 16 de los oxígenos. Hagamos ese cálculo. Entonces será 137,34 por 3 más 2 veces 31 más 16 por 4. Eso da 602,02 gramos por mol. Como acá quiero es cancelar moles, abajo va una mol y arriba va 602,02 gramos. Cuando hacemos esta multiplicación, 7,75 eso nos da 4,67 gramos de Ba3, PO4, 2. Esta sería la cantidad que se podría formar, 4,7 gramos aproximadamente. Entonces esa es la respuesta de nuestro ejercicio original. De estas cantidades limitadas que me dieron, que tenían una pureza del 95, de este producto primero que me preguntaron, podré formar 4,7 gramos. Acá se involucran ya muchos conceptos, desde el balanceo de las ecuaciones, también se puede hacer la parte de óxido-reducción, reactivo límite porque hay cantidades limitadas,
los reactivos no están totalmente puros, se les saca la pureza, y el cambio de gramos a moles y los cálculos estequiométricos, todo junto en un ejercicio, ¿cierto? Es el primero que realizamos, no es que ya vamos a ser expertos, pero sí nos va dando una idea del panorama que todos estos conceptos se juntan y se involucran para dar, digamos, un ejercicio más completo. Nos falta, para continuar ya un ejercicio adicional, voy a introducir el último concepto que les dije que les iba a hablar hoy, que tiene que ver con el rendimiento de una reacción. Es un concepto muy sencillo y ya hacemos un ejercicio final donde involucremos absolutamente todos los temas, ¿sí? Ya podríamos decir que es como una práctica general de todo y no es un tema que podrían decir que es extenso, pero si ustedes observan en un solo ejercicio todos los temas están ahí involucrados y se pueden practicar. Vamos a hacer el concepto de rendimiento. Un rendimiento de una reacción hace referencia a comparar lo que se produce en la vida real con lo que la teoría dice que se debería producir. ¿Cómo así? Resulta que en el laboratorio muchas veces no se forman las mismas cantidades o no se recuperan las mismas cantidades que uno quisiera formar según los cálculos que hace en estequiometría. Casi siempre, por no decir siempre, el rendimiento real es inferior, podría ser excepcionalmente igual al rendimiento teórico. Cuando hablo de rendimiento teórico, me refiero a mis cálculos aquí en el papel. ¿Cuánto es lo que se forma según mis cálculos? Esto es lo que ocurre en un laboratorio o en la vida real. Entonces, cuando queremos comparar esas dos situaciones, hablamos de un porcentaje de rendimiento. Ese porcentaje de rendimiento se calcula de la siguiente manera. Comparo la cantidad del producto formada con la cantidad teórica y multiplico por 100. Esta es nuestra formulita a aplicar. Cuando hablamos de porcentaje de rendimiento, es entonces necesario que a mí me den la vida real, porque yo la que voy a calcular es la teórica. Si me dan este dato, yo calculo este y puedo hallar un porcentaje de rendimiento. Porque el rendimiento real casi siempre es inferior al rendimiento teórico. Existen varias posibilidades. Un motivo puede ser lo que estábamos hablando de la pureza de los reactivos. Si los reactivos tienen muchas impurezas, esas impurezas no van a conducir a que yo tenga el producto en la cantidad que yo estaba esperando. Pueden ocurrir reacciones paralelas que yo desconozco. Puede que el reactivo no haya, por decirlo de forma redundante, reaccionado en su totalidad. Existen muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se calcula ese rendimiento en un ejercicio que complemente todo lo que hemos trabajado. Vamos a mirar este ejemplo que tengo acá y ya hacemos un ejercicio general. Y dice 6,8 gramos de H2S reaccionan con 30 gramos de CO2 para producir 8,2 gramos de azufre en el laboratorio. ¿Cuál es el porcentaje del rendimiento? Yo normalmente abrevio el rendimiento con estas siglas porque es una palabra poco larga. La reacción química que está involucrada acá es H2S, reacciona con el CO2 y me forma azufre y agua. Acá dice que son 2 de agua.
Muy bien, nos dan como uno de los coeficientes. A veces eso sucede para tener una pista sobre ese balanceo. Entonces el ejercicio, tengo dos reactivos. Ojo, están en cantidades limitadas. Tengo un problema de reactivo límite. También me dicen que en el laboratorio se formaron 8,2 gramos de este. O sea, me están dando la vida real. ¿Cuál es la idea? Que yo calcule la teoría. Según estas cantidades, ¿cuánto se debería formar en teoría? Si queremos involucrarle, aunque el ejercicio no lo tiene, podemos poner por acá una nota para practicar. Asuma los reactivos con 98% de pureza. Aunque el ejercicio no lo incorpora, quiero traerlo acá para que practiquemos también ese tema de la pureza de los reactivos, y ya quedaríamos con un ejercicio en donde todos los temas están involucrados. Empecemos como siempre por un balanceo de la ecuación. Miro que aquí hay 2 y 2, 4 hidrógenos, acá solo hay 2, entonces vamos a ponerle un 2 adelante. Veo que hay 2 azufres y 1, 3, porque el azufre está en las dos partes. Como aquí solo hay 1, le ponemos un 3. Verifiquemos con los oxígenos que nos faltan. 2 oxígenos, 2 oxígenos, ya quedó balanceado. Muy bien, entonces vamos a ver de ellos dos quién se acaba primero. También me lo dieron en gramos. Lo primero siempre es pasarlo a moles, pero como me dijeron que tenían una pureza del 98%, voy a sacarle el 98% a estas cantidades. A 6,8 gramos de H2S y a 30 gramos de SO2 les vamos a sacar el 98%, que es lo que en realidad va a reaccionar. Entonces 98% sería multiplicar por 0,98 o multiplicar por 98 y dividir por 100. Eso ya es a criterio de cada uno, es lo mismo. 6,8 gramos por 0,98 sería 6,664 gramos de H2S. Y para 30 gramos, 30 por 0,98 serían 29,4 gramos de SO2. Estos son puros y esos son los que me interesan a mí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarlos a moles. 6,664 gramos de H2S lo voy a pasar a moles con su peso molecular. Necesito saber el peso molecular de él. Hay 2 hidrógenos, entonces 2 por 1, y el azufre pesa 32. 32 y 2 es muy sencillo, da 34 gramos, es una mol. Cancelamos los gramos y hacemos esa división. 6,664 dividido 34, eso nos da 0,196 moles de H2S. Vamos a hacer lo mismo para el otro compuesto. Son 29,4 gramos de SO2 y lo voy a pasar a moles. Necesito saber su peso molecular primero. El azufre pesa 32 y hay 2 oxígenos, cada uno pesando 16. Entonces vamos a hacer ese cálculo. 32 más 32, ¿cierto? Eso da 64 gramos, es una mol. Acá ya estoy haciendo un poquito más rápido este procedimiento porque se asume que ya estamos claros en cómo se hacen estos cálculos, y no, pues toca devolverse con detalle a mirar por qué. Cancelar gramos, ¿cierto? Entonces a 29,4 lo voy a dividir por 64 y obtengo 0,459 moles de SO2. Primer paso, lo único que estoy haciendo es convertir las cantidades puras a moles.
Para saber cuál de ellos dos se va a terminar primero en mi reacción y con el que debo hacer los cálculos, recuerden, divido por sus coeficientes en la reacción. El H2S se divide por 2, el SO2 se divide por 1. Entonces, él queda dividido por 2 y él queda dividido por 1. Esto, si dividimos 0,196 entre 2, nos dará 0,098 y este dará 0,459 porque es dividido por el mismo. Es bastante evidente que este es el reactivo límite, porque este número es más chiquito que este. ¿Qué quiere decir eso? Que con el H2S es con el que yo debo trabajar. Este es el que voy a usar para los cálculos estequiométricos, pero no esta cantidad de moles, ¿sí? Ya eso lo he explicado varias veces a que se dé. Entonces, tengo 0,196 moles de H2S y quiero saber cuántas se van a formar de mi producto. Recuerden que me están preguntando por el azufre y este es el reactivo límite. 2 moles forman 3. Yo quiero cancelar las de este, entonces este 2 va abajo y este 3 va arriba. Bueno, acá de pronto alcanzamos a dar la reacción, dejémoslo acá. 2 moles de H2S formarían 3 moles de azufre solito. Sí, esos son sus coeficientes en la ecuación. Cancelamos las moles de H2S y hacemos este cálculo. Nos daría 0,196 por 3 y dividido 2. Eso daría 0,294 moles de azufre. Pero recuerden que el problema no pregunta por cuántas moles de azufre, sino que pregunta por el rendimiento. Entonces comparamos acá y vemos lo que se formó en la vida real, pero está en gramos. A mí me dio en moles. Lo debemos pasar a gramos para poderlo comparar con esto. Voy a pasar las 0,294 moles de azufre, lo voy a pasar a gramos. Como es azufre solito, en la tabla veo que una mol pesa 32 gramos, es el peso del átomo de azufre. Cuando multiplicamos esto por 32 nos da 9,408 gramos de azufre. Esto es teórico. Y según lo que dice el problema, en realidad se formaron 8,2. Se formó menos. ¿Por qué? No sabemos, no estamos en el laboratorio. Pero queremos calcular el rendimiento. Recordemos que el rendimiento involucra esta fórmula. Cantidad real, o sea esta, cantidad teórica, la que calculamos y multiplicamos por 100. Entonces hagamos ese cálculo. Aquí hay porcentaje del rendimiento. Entonces la real, si recordamos, era 8,2 gramos. ¿Cuál es la teórica? La que acabé de calcular. 9,408 gramos y multiplicar por 100. Esto no tiene unidades, ¿cierto? Porque arriba y abajo se cancelan las unidades. Entonces vamos a dividir 8,2 entre 9,408 y multiplicamos por 100 y vemos que el rendimiento fue del 87,16%. ¿Qué quiere decir eso? Que no obtuvimos el 100% de lo esperado. De todo lo que reaccionó, yo esperaría, ya incluso teniendo en cuenta la pureza, que se formara esto. Pero no lo logré, solo se formó el 87% de esa cantidad. Una vez uno está en el laboratorio puede establecer causas posibles. Acá pues simplemente nos limitamos a decir que este es el rendimiento de la reacción. En este caso, como pueden ver, entonces involucramos todos los conceptos trabajados, excepto de pronto la parte de óxido-reducción, pero trabajamos desde el balanceo, el reactivo límite, la pureza de reactivos y productos y por último
lo que tiene que ver con el rendimiento de la reacción. Siempre me deben dar el valor real para yo poder compararlo con el teórico, que es el que yo calculo. Con este video espero que ya queden claros muchos conceptos. La idea es en un próximo video hacer 1 o 2 ejercicios en donde nuevamente se incorporen todos los temas para resolver inquietudes. Recuerden observar el taller que está en la plataforma para ustedes enfrentarse a los ejercicios y ver si tienen algún inconveniente. Les deseo un feliz día.